Si hay un pensador que precedió a todo el conjunto existencialista que conocemos reunido en la figura de Nietzsche, Heidegger o Sartre, ese es Søren Kierkegaard, que fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX, a quien se le considera el padre del existencialismo. Por tanto, fue el primero en postular que lo fundamental en el ser humano es su existencia y no su esencia. Síntesis con la que se mostró en un profundo rechazo ante el hegelianismo, al que le discute su carácter absoluto y generalista, que explicaba al hombre como parte de un desarrollo histórico grandioso al que no le podía escapar como si fuesen las personas una pieza del rompecabezas o acaso una marioneta en una función cósmica. Kierkegaard, por el contrario, tenía un enfoque más centrado en lo humano y en la autorrealización. De hecho, esto era importante en su contexto para entender la crisis humana frente a la revolución industrial, donde incluso el oficio de un artesano perdía sentido al ser replicado por una maquinaria una y mil veces. Para que te des un ejemplo de esta crisis de identidad, quizás podríamos regresar a tiempos presentes e imaginar que hay cosas que ahora mismo consideramos tan humanas como escribir un libro o pintar un cuadro, lo cual, según el avance de la ciencia, una inteligencia artificial podrá hacerlo sin mayor problemas y mejor que cualquier escritor o pintor de aquí en unas cuantas décadas. Y entonces te quedarás pensando, ¿y si es así? ¿Qué cosas son lo propio de nuestra especie? ¿Para qué estamos vivos? ¿Solo para consumir? Bueno, esta crisis la advirtió Kierkegaard en su momento y fue la pieza fundamental dentro de su concepción de la angustia existencial, pero no fue la única. La filosofía de Kierkegaard también parte de una marcada desilusión. Él estaba totalmente curado de los mandatos éticos de la época, los que consideraba insustanciales e hipócritas. Y así como tú, también estaba desilusionado del amor. Resulta que de joven, Kierkegaard estaba enamorado de una mujer llamada Regine Olsen. Se sabe que el filósofo pasó mucho tiempo enamorado de ella e incluso llegó a pedirle matrimonio. Sin embargo, e inexplicablemente, pocas semanas antes de la boda, Kierkegaard rompió el compromiso. Y aunque mantuvo la amistad con Regine hasta el final de sus días, a pesar de que ella se casó con otro hombre, Kierkegaard nunca se perdonó el desaire. En esta frustración, Kierkegaard intentó llevar una vida virtuosa, pero se topó con la sociedad danesa y la iglesia luterana de la época, la cual él rechazaba por su hipocresía y por la prédica de un sistema ético que juzgaba muy fariseo. Kierkegaard creía que la verdad era subjetiva, por tanto esta no puede ser regida, administrada o juzgada por otra subjetividad, de modo que las personas deben mantener una relación directa con Dios, y esa relación, según Kierkegaard, está condicionada por la incertidumbre, ya que no es posible saber lo que se espera ante lo divino. De hecho, el filósofo va más allá. Afirma que ni siquiera es posible, por medio de cualquier doctrina, tener la certeza de la existencia de un Dios, de modo que la duda, tan repudiada por el cristianismo, en realidad debería ser un elemento consustancial de la fe. Y de esa manera, Kierkegaard propone una alternativa ante el ateísmo, la cual la puedo resumir en la siguiente frase. Quiero creer porque dudo de Dios, porque si realmente supiese que existe, no lo buscaría en todas las cosas. De modo que creer en Dios es un salto de fe, o propiamente un salto hacia la fe, un cambio de cualidad por otra sin tener las dos cualidades a la vez. Un salto de fe es a su vez una decisión que se toma cuando no hay evidencia de la certeza, de modo que no es necesariamente un salto hacia lo bueno, no lo podríamos saber. Para ello, Kierkegaard se basa en el relato de Adán y Eva del pecado original. La decisión de Adán de tomar la manzana fue, por ejemplo, un salto de fe. Pasó de no ser pecador a ser pecador en una sola decisión y sin que exista una transición. Pero aún hay más, porque valiéndonos de este ejemplo, que bien puede ser metafórico o real de acuerdo a tus convicciones, Kierkegaard dice que la angustia precede a las consecuencias de una decisión ética. Por ejemplo, Adán comió la manzana sin saber que era algo malo, porque él no conocía el mal, solo sabía que había una orden de no comer la manzana. Bien podría él preguntarse en su angustia, ¿por qué no debo comer la manzana? ¿Por qué es malo? ¿Cómo sé lo que es malo si no conozco este concepto? Esta es la angustia en Kierkegaard, la angustia que precede al pecado, pero también es una angustia que existe gracias a que tenemos libertad. La angustia, por tanto, se genera en el momento anterior al salto de fe. Por ejemplo, si vemos un caso en retrospectiva, imagina una persona que hacia el final de sus días ha tenido una vida buena y dice, mira, qué alivio, me voy con la conciencia tranquila porque he obrado bien. Sin embargo, esta misma persona, mientras iba construyendo su día a día, lo hacía bajo un sentimiento de vértigo, ansiedad o espanto, que en Kierkegaard lo denominamos angustia. Esa angustia que nos dice a dónde cojones vamos a ir a parar, pero necesaria y consecuente con nuestra condición humana y la libertad.
Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta una mi próxima oportunidad. Per aspera.